Hola youtuberos, hoy les traigo esta historia sobre el duende. Era un día tranquilo en mi casa con mi familia cuando de repente se fue la luz. Entonces mi papá, que siempre le han gustado las cosas de terror, dijo: contemos historia de terror. Yo le dije bueno, pero mis hermanas decían que no, pero de igual manera si contamos historias. Primero fue mi papá comenzó a relatar con una voz muy espeluznante. Bueno, mi papá dijo: esta es la historia sobre el duende que me ocurrió a mí y a mis amigos de la infancia. Era una noche en la que mi abuelo y mi abuela, o sea los padres de mi papá, eran comerciantes, entonces tenían que viajar mucho y no había quien cuidara a mi papá. Mi papá jugaba a las canicas con sus amigos en la tarde, pero ya que mis abuelos se demoraron en llegar, mi papá aprovechó para quedarse jugando más tiempo. Entonces ya eran como las 12 de la noche cuando de un árbol escucharon una voz que les dijo: oigan, ¿puedo jugar? Inmediatamente mi papá y el resto de sus amigos le dijeron que no, ya que era muy extraño que alguien a esas horas de la madrugada estuviera en un árbol. Mi papá describía al duende como lo vio desde abajo hacia donde estaba el duende, o sea en el árbol. Mi papá dijo que era un ser pequeño, más o menos de unos 40 a 50 centímetros, y que tenía un sombrero con punta muy grande. Bueno, mi papá continuó con la historia. Entonces ellos le habían dicho que no, pero él insistía hasta que ya había dejado el tema de las canicas y les dijo: vamos, les invito a tomar gaseosas. Ellos le siguieron diciendo que no, hasta que uno de los amigos de mi papá le dijo que sí. Entonces el duende le dijo vamos, y el amigo de mi papá fue con el duende. Después de que el amigo de mi papá se ha ido con el duende, mi papá y el resto de sus amigos habían regresado a sus casas ya que tenían miedo. Entonces ya era la 1 de la mañana. Al día siguiente de lo que había pasado con el amigo de mi papá, los padres del amigo de mi papá estaban buscando al niño. No había regresado a su casa desde que había salido a jugar el día anterior. Los padres, preocupados, les preguntaron a mi papá, a los otros niños, sobre su hijo. Mi papá y los otros niños les dijeron lo que había pasado. Entonces los niños y mi papá, preocupados por su amigo, fueron a buscarlo por todos lados hasta que llegaron a una quebrada en la que estaba el cuerpo del niño. El duende le había sacado el corazón y los intestinos, de tal manera que el niño había muerto. Al día siguiente de lo que nos contó mi papá, yo investigué un poco y descubrí que hoy en día no se sabe a ciencia cierta sobre la existencia del duende, pero descubrí de que puede ser un asesino o enfermo mental que ha tenido traumas en su niñez, por lo que se desquita con los niños de 9 a 11 años. Más de una persona ha dicho ver al duende en las proximidades del barrio Hermandad Ferroviaria en la ciudad de Quito, Ecuador. Ese es el mismo barrio del que mi padre lo vio.